Amigos, es un gusto estar nuevamente con ustedes, ya en el comienzo de este otoño que se está haciendo sentir un poco y también con varios temas, ¿no? Hemos pasado ya una semana que después que hablábamos, el anterior programa hablábamos sobre el tema de las elecciones, todo se desarrolló normalmente, también en paz, que eso es muy importante, esto es característico de nuestro país, y también de saber que Dios también siempre está, porque en este programa oramos justamente por ese día de elecciones, para que todo se desarrollara bien, y todo fue bien, gracias a Dios, así que eso es algo de destacar y de decir también que Dios es un Dios misericordioso y es un Dios que escucha la oración, y que es importante que también sus hijos, al dirigirnos a Él siempre está atento. Hoy tenemos un programa especial porque tenemos invitados. Por supuesto, ya tenemos al pastor Pablo, nuestro distrital, que siempre está con nosotros. Hacía tiempo que por sus ocupaciones no estaba, pero hoy está con nosotros, y también con Carlos. Carlos también un invitado que nos va a hablar un poco del tema que hoy nosotros vamos a desarrollar, que tiene que ver con la salvación, con Cristo, y un poco parte de su testimonio, que es muy importante porque todos tenemos un testimonio, pero hoy vamos a desarrollar ese tema, ¿no? La salvación, Cristo, y qué es lo que nos pasa a cada uno de nosotros cuando conocemos justamente a nuestro Salvador. Pero antes, bienvenido Pablo. Muchas gracias, Fabián. Saludamos a todos los que nos están viendo también. Saludo también a Carlos, que nos acompaña en este momento, que hoy me está acompañando durante todo el día en algunas actividades que tenemos, así que estamos aquí por la zona, por Tarariras. Y gracias, Fabián, también por invitarnos, por darnos este momento también para compartir con la gente, que pueda ser de bendición también este momento. Y también te paso el micrófono, Canario, para hacer un saludo. Canario, se me va siempre porque es Carlos, pero el apodo es Canario. Bueno, entonces ya tanto tiempo Canario. Carlos, un saludo para los que nos están acompañando también. Bueno, buenas tardes. Que Dios les bendiga. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias también a Pablo por la oportunidad también de venir a compartir de lo que Dios ha hecho en nuestra vida y en mi vida, lo que sigue haciendo. Así que muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Por favor. Bueno, Pablo, te invito a que nos puedas dirigir en oración, ¿puede ser? Oramos. Querido Dios, te damos gracias por tener un programa más, te damos gracias por poder abrir tu palabra y que tu palabra sea la que hable en este momento, también lo que nosotros hemos podido vivir a través de tu palabra, y pedimos que puedas acompañarnos en este momento del día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, Pablo, hoy tenemos el tema que tiene que ver con la salvación, ¿no? Con Cristo. ¿Qué representa para cada uno de nosotros la salvación? Especialmente a la luz de la palabra de Dios. La salvación. ¿Qué es la salvación, primeramente? Exacto, y yo quizás agarro tu pregunta y la cambio un poquito, o capaz pregunto algo más antes que eso. ¿Salvar de qué? Ahí está, eso. ¿No? Salvación. Vos me decís salvación es porque hay un problema que hay que resolver. O sea, a ver, yo justo estamos a pocos días de las últimas fechas de eliminatoria de aquí de Sudamérica, rumbo pensando un mundial, y bueno, yo soy futbolero, me gusta el fútbol también, y la idea era salvarse en la clasificación, ¿no? De decir, bueno, podíamos perdernos de ir al mundial, pero uno dice, me quiero salvar y quiero estar allí en el próximo mundial. Lo mismo puede pasar en lo espiritual, de decir, me quiero salvar de algo, ¿de qué? De alguna eliminación. ¿De qué me quiero salvar? En el ámbito educativo, yo digo, quiero salvar el año, quiero salvar las materias, no quiero llevarme materias a examen. Entonces, en el correr del día a día nuestro, nosotros tenemos que salvar cosas, necesitamos salvarnos de cosas, ¿no? Y en el ámbito de este libro que tenemos acá de la Biblia,
estamos hablando de algo un poco más amplio y creo que nos relaciona a todos y es salvar algo de nuestra vida, ¿no? Quizás nuestra vida espiritual, nuestra vida como personas, como quieramos verlo, ¿no? Y la pregunta sería eso, digamos, ¿salvarme de qué? Por ahí va la pregunta. Y si me dejás, Fabián, tengo que arrancar con la Biblia. Exacto. Tengo que arrancar buscando algo en Romanos, allí en el Nuevo Testamento, tenemos una carta, la carta a los Romanos, que creo que la hemos usado bastantes veces en esta programación. Capítulo 5 de Romanos habla mucho de este tema, pero simplemente voy a centrarme en un versículo, que es el versículo número 12. Y es un versículo muy interesante y que da mucho para hablar, pero ahí nos va a dar un poco la respuesta de lo que vos me preguntás, Fabián, y lo que yo sumo a tu pregunta. Dice el 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. Y acá empieza a darnos la respuesta. ¿Salvarnos de qué? No nos salvamos ahora de un descenso, acá no nos está hablando de salvar un descenso, de salvar un año estudiantil o salvar un año quizás económico en nuestra familia. Acá nos está diciendo que el problema del cual tenemos que salvarnos es el pecado y la consecuencia que trae el pecado, que es la muerte. Y acá ya la salvación automáticamente nos relaciona a ese gran problema. ¿Por qué muere la gente? Esa gran pregunta que se hace de todas las personas. ¿Por qué muere la gente? Muere la gente porque está el pecado que trae esa consecuencia, la muerte. Y realmente cuando nos acercamos a la palabra salvación, tenemos que relacionarnos con este versículo. La idea es salvarnos del pecado que hay en el mundo que produce la muerte, o salvarnos de la muerte que es a causa del pecado. Necesitamos salvarnos de esto, más o menos yendo a la idea de la palabra mismo en esencia de salvación. Por supuesto. Entonces, la humanidad, cada uno de nosotros necesita esa salvación. ¿Por qué necesitamos esa salvación? ¿Por qué necesitamos, yo diría, ese rescate? Espiritualmente, de acuerdo a lo que dice la Biblia, nosotros necesitamos ser rescatados de algo, ¿no? ¿Y por qué es importante? ¿Por qué cada uno de nosotros hoy podemos dar un testimonio, más allá de lo que Carlos nos vaya a decir? ¿Rescatados de qué? Porque la gente vive una vida normal, una vida sin dificultades, por decirlo así, aparentemente, pero ¿rescatados de qué y salvados de qué? Porque la palabra está implícita en la salvación con el rescate. Exacto. No nos tienen que rescatar de una guerra como allá Rusia-Ucrania, exacto, ¿no? Exacto. Viendo esta realidad. Exacto. No tenemos que estar zafando de eso, ¿no? Te voy a responder con otro versículo que está al final de la Biblia, en la primera carta de Pedro, una carta muy chiquita, pero que tiene muchísimo contenido. Primer carta de Pedro, capítulo 1, ni bien arranca. Y allí vamos a ver un detalle importante que trae tu pregunta, Fabián. Y capaz, si hoy estás con lentes, eso es importante. Sí, la otra vez te había agarrado sin lentes. Sí, no. ¿Podés leer el 18 y el 19? Sí, cómo no, ya lo busco. 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual os fue transmitido por vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Acá nos habla de algo muy valioso y que dice que hubo que pagar un precio, digamos, porque hubo una transgresión que fue muy grande, fue muy alta la transgresión, ¿no? Obviamente, volvemos a la misma idea anterior. El problema fue el pecado. En el versículo anterior decía que por una persona entró el pecado al mundo. Nos está hablando de
de Adán y Eva allí al comienzo de todo, y ahí entró el pecado, se desparramó hasta el 2022, acá donde estamos nosotros, en este lugar, en este planeta, y de donde nos estén viendo. El problema está. ¿Cuál es el problema grande en esta situación? Lo que se transgredió, el problema que surgió de lo que tenemos que ser rescatados, es de que se quebró la ley de Dios. Se quebró algo muy grande, o sea, estamos hablando de algo sumamente especial, algo que genera equilibrio. Así como están las leyes de la naturaleza, así también está una ley de Dios, donde Dios sabe cómo nosotros como seres humanos podríamos vivir de la mejor manera. Y Dios da un pequeño ejemplo de la ley de Dios y da esos 10 mandamientos, que todo el que abre la Biblia en algún momento se fue allí a Éxodo 20 y leyó los 10 mandamientos. Es una muestra de la ley de Dios. Y tiene lógica, porque imagínense el desequilibrio que hay y el desequilibrio que vivimos hoy en día, viendo o teniendo, digamos, el miedo de que alguien te venga a robar. Porque los robos existen acá, en Colonia, en Uruguay, en donde sea, los robos están. ¿Qué es eso? Se está transgrediendo la ley de Dios, se está transgrediendo eso que Dios dijo: si no robamos, hay un equilibrio, podemos estar bien, no va a haber miedo, quizás no vamos a llegar a otro punto a quebrar, como es quizás el asesinar a alguien por un maltrato, ¿no? Pero esta es la cuestión. Se quebranta la ley, el ecosistema se derrumba, empiezan los problemas, se agrandan los problemas, digamos, y los mandamientos son, realmente, como repito la idea, son una muestra de la ley que quiere tener Dios para un equilibrio en la sociedad, en la convivencia humana. Fue Dios el que nos creó, Él sabe cómo nosotros podemos vivir bien y cómo nosotros podemos vivir bien con la naturaleza también. Entonces, eso fue lo que se quebrantó, y eso es lo difícil de restaurar. Eso es lo difícil de restaurar. Y como eso se transgredió, nosotros estamos cayendo, digamos, dentro de ese desequilibrio que hubo. Por eso la muerte, y cada vez que estemos tocando este tema, la muerte va a aparecer y volvemos a encontrar respuesta de por qué la muerte. Porque hay un desequilibrio en la ley de Dios. Se rompió ese equilibrio que había y todo nos lleva a la destrucción, a la muerte. Y ahí es donde entra nuevamente las preguntas que haces. La salvación es salvarnos de esta situación, de una situación de decadencia, de una situación de futura muerte, de una situación de desequilibrio en todo el mundo, en toda familia y en toda vida, porque el desequilibrio que genera el pecado ocurre en nuestro interior, ocurre en nuestra familia, por ende, y si ocurre en nuestra familia, cuanto más en la sociedad, que es un conjunto de familias, ¿no? Entonces ahí es donde la Biblia empieza a dar mucho énfasis. Se necesita salvar al ser humano, se necesita salvarlo. Y ahí es donde la Biblia, en esos versículos, nos decía que se necesita de Cristo. Se necesita de Cristo. Y la otra pregunta es necesario hacer algún sacrificio, hacer algo que reúna, por ejemplo, la necesidad de caminar de rodillas, de sangrarse las rodillas, de ir a ciertos lugares para obtener esa salvación, sabiendo que la Biblia dice que a la postre de esa salvación lleva la vida eterna, ¿no? Que es lo que nosotros anhelamos como cristianos. Pero tenemos que pagar algo por esa salvación, tenemos que hacer, de vuelta reitero lo mismo, hay que hacer un sacrificio por esa salvación. ¿O cómo obtenemos esa salvación? ¿De qué forma? Esa es la pregunta en realidad. ¿De qué forma obtenemos esa salvación? Está genial esa pregunta, y vamos hilvanando todo, ¿no? Uh-huh. Sacrificio es necesario para solucionar esto, ¿no? Y ahí es donde tenemos que ir viendo todo lo que vimos anteriormente. Estamos viendo que
debido al pecado entra la muerte. La muerte es lo que vimos desde Adán y Eva hacia estos días, lo que seguimos viendo y lo que la gente se sigue preguntando. Ahora, la muerte simplemente es el resultado del pecado. El resultado del pecado. ¿Cómo solucionamos con esto? O sea, no estamos encontrando, digamos, una solución práctica. O sea, la gente se muere la naturaleza, se mueren los animales y no se termina. Es como una gran epidemia. Y ahí es donde en la Biblia, y en este versículo inclusive, lo vuelvo a leer al 18, dice que la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, es la solución ante esto. Porque lo que veníamos diciendo, lo que se quebrantó es la ley de Dios, algo sumamente perfecto, algo sumamente sagrado. ¿Cómo hago para poder pagar esa culpa? ¿Cómo hacemos para pagar esa culpa? Ninguno de nosotros puede tener la capacidad de cumplir con ese quebranto. Ninguno de nosotros, porque no somos dioses, no somos divinos, no somos perfectos. Al no ser perfectos no podemos cumplir con lo que esa ley, digamos, estaba exigiendo, esa ley que fue quebrantada. Entonces, nosotros no podemos hacer miles de cosas, podemos hacer miles de sacrificios para intentar salvarnos y no vamos a poder. Y allí es donde la Biblia nos muestra desde el principio al final, desde la idea del pueblo de Israel que llevaba un cordero que simbolizaba a un cordero real, digamos, a Cristo, que luego lo encontramos en el Nuevo Testamento, y ese sacrificio, porque el cordero simbolizaba simplemente el sacrificio, ese sacrificio el que Cristo iba a hacer más adelante, y lo hizo. Hoy en día el calendario humano está a 2022 años después de tener a Cristo aquí en la tierra. Se marca el comienzo desde Cristo hasta... Exacto, y ahí nos da una huella histórica, digamos, de esta situación. Y allí es donde nosotros vemos que Cristo era lo único que podía pagar eso. La sangre, ese versículo dice, la sangre de Cristo es lo que puede pagar esa deuda y solucionar y darnos la salvación. A ver, obviamente, la muerte de Cristo es solamente algo puntual dentro de toda una idea de salvar, porque tenemos a un Dios en el Antiguo Testamento, a un Jehová, a un Yahvé, ahí como quieran tomarlo los estudiosos, que intenta guiar a un pueblo para que ese pueblo conozca un poco más de Dios y conozca este plan de salvación. Y después pasamos a un Nuevo Testamento donde aparece Jesús mismo en persona. Y después seguimos avanzando y empezamos a ver a un Espíritu Santo que está trabajando también en esta idea de salvarnos. Encontramos a un Cristo que no solamente fue sacrificado, sino que resucitó. Y también esto es todo el plan de salvación. El plan de salvación es amplio y creo que podríamos estar mucho tiempo hablando de ese plan de salvación. Pero el foco importante es buscar la solución. El plan es amplio. El punto principal es cómo soluciono el pecado, cómo soluciono esa muerte que trae el pecado, y es Cristo el que da esa solución a través de su muerte. Su muerte es la que cubre todas las muertes. Y simplemente, volviendo a tu pregunta, me voy y vengo, volviendo a tu pregunta, nosotros no podemos hacer nada, solamente podemos aceptar esa muerte. Si queremos que digamos que cumpla con la muerte que nos tocaría a nosotros, es aceptar esa muerte. Vamos a dejar el tema, ese punto lo vamos a dejar acá, porque yo quiero pasar a cabo. Pero me gustaría que después yo te voy a hacer otra pregunta que es justamente para la audiencia y para aquellos que están preguntándose muchas veces eso. Carlos, la salvación es real para nosotros, ¿verdad? Desde el punto de vista teórico, Pablo presentó lo que las Sagradas Escrituras dicen acerca de la salvación, acerca de Cristo, pero hay algo que yo quiero compartir contigo y preguntarte realmente.
hay un profeta en el Antiguo Testamento que habla sobre el perdón de nuestros pecados. Y después el apóstol Pablo dice otra cosa con respecto a esa salvación. Por eso me gustaría que pudiéramos, yo voy a leer este versículo y me gustaría que después vos me contestaras la pregunta con el testimonio que vos tenés. Miqueas 7:19 dice lo siguiente: Él volverá a tener compasión de nosotros, hollará o pisará, ¿no? Nuestras iniquidades, nuestros errores, ¿no? Y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados, en el profundo del mar. Y después, el apóstol Pablo dice lo siguiente, en el capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Habla de un perdón, Miqueas, y acá habla Pablo y de echar en el fondo del mar nuestros pecados, y Pablo habla de una nueva vida en Cristo. ¿Es real eso para vos? ¿Te pasó eso a vos, Carlos? Amén. Sí. Hace cuatro años atrás, hablando de la muerte, ¿no? Ya siendo capaz que predicado de chico, me habían hablado de Dios, de Jesús, pero igualmente estaba muerto. Hace 4 años atrás yo consumía mucha droga, vendí droga, tuve una vida muy del mundo, una vida muy consumidora en todo lo que era pecado, empezando del perreo, el jangueo, montones de cosas, estar involucrado en cosas donde hoy conociendo de Dios. Una pregunta antes que continúe, ¿estuviste en prisión o no? Sí. Sí. ¿Estuviste en prisión? Estuve 2 veces en prisión. Y hace 4 años atrás, Dios utiliza una persona en 33, donde soy yo, que me presenta a Cristo. En un proyecto en el cual hoy soy el referente principal. O sea, el principal es Cristo. Amén. Es Jesús. De la muerte, él estaba muerto, porque ya llegó un momento donde uno piensa en qué estoy haciendo acá, porque nací, para qué me tuviste mamá, para qué me criaron, ya en esa que no querés nada por la vida, donde no te motiva un hijo. Yo tengo una hija hermosa, ¿verdad? Y estábamos muertos, muy muertos, hasta que conozco al tal Jesús, presentado por un hombre, donde ese hombre me modeló a Cristo, y en ese proceso en el que Dios me mete, pasé los primeros 2 años donde tenía esa lucha espiritual entre la carne y el Espíritu Santo, donde uno quería vivir en el Espíritu, pero la carne era más poderosa, ¿verdad? Donde esa del mundo que me quería el enemigo volver a llevar a que se hace muerto, a que no sirva para cosa alguna en la tierra. Y ahora hablando un poquito quería, ya que el tema es Dios, hoy yo puedo decir que sí, Jesús es el camino, de que sí, como dice el apóstol, de que nueva criatura somos. Porque yo hace 4 años atrás no estaba pensando ni siquiera en estar velando por alguien, porque no podía velar por mí mismo. Sin embargo, las Escrituras me enseñan a que el velar por el hermano revive a las personas. Así como ya no tengo por qué estar mal, porque ya Jesús murió por mí. Y no tengo más que pensar en que voy a ser un zombi caminando en la calle o un muerto caminando en la calle.
porque Jesús va conmigo. Y ahora haciendo alusión un poquito en la palabra que compartió acá en Primera de Pedro, que nos habla en él 18 y 19, ¿no, Pablo? Acá nos dice 18, pues ya sabéis que fuisteis rescatados de vuestras vanas maneras de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata. Aquí un poquito donde por qué sí en Jesús podemos ser nuevas criaturas, personas que pasamos por ese mundo de adicción. Porque yo he visto gastar mucha plata para que nos rehabiliten. Es corruptible. Exacto. He visto familias que se quedan sin recursos para poder ayudar a sus hijos, y en cual también el Satanás logra su cometido porque hace sentir culpable a la familia. Ya están muertas esa familia. Yo hoy tengo el privilegio de decir que servir a Dios mantiene a mi familia viva. Veo a mi madre sonreír, mis hermanos, tengo hermanos adictos también, en lo cual Dios me enseña y me motiva todos los días a modelarle a Cristo para que ellos también conozcan de la salvación. No hay nada en el mundo que pueda sanar las adicciones, que es lo que dice en el 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El camino es Cristo. La salvación de la muerte, la salvación del pecado, la salvación para ser nueva criatura es Cristo. Carlos, eso es muy importante lo que tú estás diciendo, y tiene importancia el texto bíblico, o sea, el texto sagrado, por decir la Biblia, tiene lo que dice Pablo, lo que dice el profeta Miqueas, es real. Es real. Porque vos lo viviste. O sea que realmente la Biblia es veraz, es real para nosotros. Y el pecado en nosotros deja marcas. Cristo nos salva, pero quedaron las marcas de nuestra vida, quedan esas marcas del pecado y de nuestra vida anterior. Pero ¿qué hace Cristo? Hace nueva criatura. Aunque algunos dicen, sí, pero seguís siendo el mismo, pero interiormente no seguimos siendo los mismos. Y me gustaría que justamente estás tocando un tema que ha destruido a millones de personas a nivel del mundo y miles de personas en el Uruguay con la adicción a las drogas. Es un flagelo mundial, pero también es un negocio multimillonario para muchos o pocos, ¿no? Son pocos los que tienen ese negocio o ese mercado importante, porque miles de vidas diariamente mueren personas por consumo y sobredosis de drogas. Sabemos que muchas personas mueren, hay gente que ha muerto y no sabemos de qué, y a veces puede ser por un tema cardíaco, pero es por una sobredosis de droga, ¿no? Vos viviste ese mundo, pero me gustaría que le pudieras decir a la audiencia, a nuestros televidentes y a quienes nos ven por las redes sociales, en el Facebook de Canal 5, ¿qué es importante? Es importante dejar las drogas, sí, pero ¿cómo la dejamos la droga? No es fácil, ¿verdad? El vicio de la droga es muy fuerte, pero más allá del trabajo que haga Dios, que haga Cristo en nuestra vida, ¿qué tenemos que poner también? Porque de nosotros tenemos que poner algo, ¿no? Tal vez vos tuviste que poner algo importante de tu vida también. No materialmente, sino algo de tu cuerpo, algo de tu mente. ¿Qué pusiste vos también para vencer este vicio y esta vida tan marginada, una vida tan destructiva? Bueno, acá es un tema donde hay varias cosas. Yo, para que el Señor hiciera la obra en mí, ¿verdad?, tuve que entregar todo. Cuando yo estaba en la adicción, por ejemplo, yo no pensaba en mi familia y no pensaba en nada de eso. En el momento de que tenía la plata en el bolsillo,
yo no me acordaba si mi hija tenía leche. Después, cuando conozco de Cristo, tuve que dejar todo atrás. No olvidarme de mi familia, pero sí dejar todo y entregar mi corazón. En la palabra, como tú decías, se ha hecho negocio tan grande que no solo la venta de droga da plata, sino que el adicto da plata. Exacto. Es como el pobre. El pobre es un negocio, el adicto es un negocio. Para algunos, ¿no? Por supuesto. Incluso se usa la palabra, Es verdad. ¿verdad?, para usarnos como número. Ahora, entregando nuestro corazón a Cristo, se encuentra la manera de salir y de sanar. Pero lo principal es no dejarnos corrompir por lo que el enemigo quiere. Por ejemplo, hay un sistema de que toda la vida vamos a ser adictos. Exacto. De que no vayas, no te juntes, no hagas, no esto, no aquello. He escuchado lo siguiente, Carlos, no sé si a vos te pasó lo mismo. He escuchado a personas que hablan de la adicción a la cocaína, que dicen, de acá no salís más. ¿Fuiste consumidor de cocaína? ¿Consumiste todas las drogas? Todas las drogas que hay acá en Uruguay, a no ser alucinógenos y ese tipo de drogas, no. Pero cocaína, pasta base, cocaína cocinada, que es lo más no común que se encuentra hoy, marihuana. Sí. Marihuana hasta la del Estado también, Sí. que es la medicinal. Sí. Consumí un montón. Nunca me consumí pastilla tampoco, que hoy también la pastilla es una de las que tiene el adicto también. El éxtasis, ¿no? No, y la pastilla que te dan para sanarte. Sí, la medicación. Los ansiolíticos, los famosos Sí. ansiolíticos, todas esas cosas. Yo he visto tuve compañeros, hermanos, amigos míos que se levantaron de la silla y la depresión los llevó a quitarse la vida El suicidio. por estar bajo los efectos de la pastilla. Pero ahí está eso justamente. Vos sos testimonio, podés salir de la cocaína. Sí. Pero tenés que poner de vos también, ¿no? Dios hace su parte, pero nosotros también tenemos que hacer nuestra parte, porque nosotros tenemos que tomar decisión, tenemos que enfrentar el problema. Y que realmente lo que acá vemos, y veo en lo personal, es que Cristo ha cambiado tu forma de pensar. Porque también eso es importante, nuestra forma de pensar. Nuestro pensamiento cambia. Porque una pastilla no quita el pensamiento. Al contrario, tú dices que muchos compañeros tuyos se suicidaron porque justamente la medicación a veces los lleva a la depresión. Conocidos míos, cuando se arrancó este proyecto en 33, conocidos, en un mes se suicidaron 7. Todos con adicciones y todos bajo tratamientos psiquiátricos, psicólogos y medicación. Claro. 7 en un mes. Con esto no queremos decir que la ciencia médica o que los tratamientos no son correctos. Vamos a aclarar esto, ¿no? Pero vamos a aclarar lo otro, que la medicina es acompañada también por la fe. Y en el caso tuyo, la fe hizo un cambio tremendo. Cristo hizo un cambio real, porque vos, me parece a mí, no sé, hoy no estarías hablando con nosotros, ni con los amigos que nos ven por la televisión o por el Facebook. ¿Por qué? Porque ya no estarías en esta tierra, estarías descansando ya en la tumba, porque las drogas te llevan a la muerte. Una palabra clave, fe. Fe, exactamente. Cuando conozco de Cristo, me presentan a ese Cristo de fe, ¿verdad? Y una de las cosas que tenemos para irte redondeando en lo que se basa el tratamiento, en el cual nosotros nos hemos enfocado, yo me he enfocado, que es lo que verdaderamente sana, que es el amor de Cristo, ¿no? Los frutos del Espíritu. Amor, paz. Sí. En esos frutos está la clave
para encontrar el camino a la adicción, a salir de las adicciones, tanto de parte del adicto como de parte de la familia o quien lo guía. El amor, la paciencia. Ahí está, muy Sana. bien. Gracias, Carlos, por ahora. Al final te voy a pedir unas palabras más. Pablo, hay un versículo aquí en la Biblia que dice lo siguiente: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no perezca o no muera, ¿no? Sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. Yo creo que la mayoría de los amigos que son cristianos, que practican una fe, una religión, conocen este versículo. ¿Esto qué quiere decir realmente para nosotros? Porque a veces lo recitamos de memoria, pero ¿qué realmente quiere decir este versículo para nosotros, para los amigos, ¿no? Y está todo muy conectado con lo que comentaba Carlos, ¿no? Lo primero que dice de entrada este versículo tan conocido en el mundo cristiano, dice, porque, y es para reflexionar, y capaz lo podemos dejar para que la gente reflexione. Dice, de tal manera amó Dios al mundo, que entra el amor que decía Canario, algo importante dentro de los frutos del Espíritu Santo, y es el amor que tuvo Cristo y que tiene Cristo por nosotros. Y ahí es donde nosotros nos tenemos que poner a reflexionar, mirar para atrás en nuestra vida y decir, de tal manera amó Dios, me amó a mí, que dio a su Hijo. Lo podemos hacer personal, ahí habla en general. Dice, de tal manera, o sea, imagínense en la forma que amó Dios al mundo, que dio a su Hijo para salvarnos. Y ahora lo podemos hacer también personal. Imagínense en la manera que amó Dios a nosotros para salvarme a mí. Exacto. Y así lo Ahí hacemos colocamos reflexivo. nuestro nombre, porque de tal Exacto. manera amó Dios a mí. Exacto. Mi nombre, no Carlos, Pablo, Fabián. Ponemos nuestro nombre. Exacto. Así que anterior a la salvación está el amor de Dios. El amor de Dios. Eso es lo más importante. El amor de Dios, el amor que ha cambiado y transformó al mundo. Y que sigue transformando al mundo. Y sigue transformando millones de vidas. Por eso es importante que tengamos en cuenta que no es que nosotros estemos vendiendo una religión, estemos vendiendo una iglesia, un culto, no. Estamos ofreciendo lo que Dios ha hecho en nuestra vida, el cambio que Dios ha hecho en nuestra vida, la transformación que Dios ha hecho en nuestra vida. Porque muchos de estos eran, dicen ustedes, dice, o éramos, dice el apóstol Pablo, mejor dicho, muchos, pero Dios cambió y transformó nuestra vida. Porque hay un testimonio de vida, hay un testimonio de Carlos, de Pablo, de mí, ¿no? Yo puedo contar muchas cosas. Y puedo decir que realmente Dios es real, Cristo es real, y que el cambio no surge solamente por nuestra buena acción de cambiar, sino tiene que haber una fuerza sobrenatural, una fuerza espiritual, en este caso Dios, que tenga que cambiar nuestra mente, porque nuestra mente debe ser transformada, una nueva mente, rehacer la mente, porque Cristo rehace nuestra mente. Nuestra manera de pensar ya no es la misma. Por eso ahora al final con los dos, me gustaría que Carlos le dijera a los amigos que quizás hay muchos amigos que están ahí tristes, en soledad, sin esperanza, amigos que tal vez hoy son adictos a las drogas, al alcohol, al cigarrillo, a todos los vicios sociales, porque no solamente eso es parte de ese vicio, hay otros vicios, ¿no? Vicios por ejemplo, a estar todo el día mirando películas, eso es una adicción, y que no tengan hábitos de trabajo, que no quieran trabajar, o aquellos que están deprimidos, o aquellos que quieren una nueva vida. Me gustaría que le pudieras dar ese mensaje a los amigos, porque hay muchas personas que semanalmente ven este programa y ahí debe haber mucha gente que hoy necesita una esperanza, necesita un mensaje, necesita una palabra. Me gustaría que le hablaras. Bueno, primero que nada, el primer mensaje que le quiero dar, a cuál sea el problema de adicción que tenga esa persona, que si un hermano llega a golpear su puerta y le viene a hablar de Dios,
que preste oído y no le cierre la puerta, porque es Jesús hablando a través del hermano para llevarte ese mensaje de sanación y de salvación. En Cristo hay esperanza. Yo, un adicto de casi 27 años de droga, alcohol, todo lo que puede llevar en eso, te puedo decir que hay esperanza. Dios ama, Dios te corrige, Él endereza tus pasos, endereza las veredas de toda aquella persona, y lo primero que hace es sanarnos el corazón, sanarnos de rencor, sanarnos de depresión y darnos motivación día a día para poder continuar adelante. En Cristo hay esperanza. Muchas gracias, Carlos. Pablo, la reflexión final es, ¿qué le decimos a los amigos? ¿Cómo pueden decidir esta esperanza o tomar esta esperanza, esta salvación? ¿Y de qué forma se pueden salvar? Salvar de la muerte espiritual. De la muerte física no nos salvamos, porque todos pasamos por este ciclo. Pero después de la muerte física hay una esperanza de vida eterna. Por eso es importante que le pueda decir a los amigos de qué forma pueden aceptar esta invitación de, justamente como dice Jesús, sígueme. ¿Cómo podemos aceptar esa invitación? Que no hay, me parece algo imposible, porque para Dios nada es imposible y para nosotros que confiamos en Él tampoco. Pero hay amigos que tal vez están confundidos, que tal vez no saben a dónde ir o han divagado por diferentes congregaciones cristianas y no encuentran ese lugar. Pero es importante eso de la religión. Para mí eso no es importante porque la Biblia no me dice nada. Pero sí cómo los amigos pueden un día tener la esperanza que nosotros tenemos hoy y el testimonio que Carlos tiene, que realmente es un testimonio vivo, un testimonio de vida y de cosas que le pasaron. Quizás podemos estar hablando horas de estos temas, que no va a ser la primera ni la última, pero después en otro momento tal vez enfocamos otros puntos. Pero, ¿qué le decimos a nuestros amigos? La invitación, más allá de las palabras nuestras, es acercarse a la palabra de Dios, es leerla y es poner en práctica. Veníamos hablando de eso con Carlos mientras veníamos a Tarariras, y es probar, es como todo, o sea, la fe a veces cuesta, ¿no? La fe es obrar sin ver, y a veces para poder crecer en la fe tenemos que probar, leer, entender lo que leímos y ponerlo en práctica, leer, entender, poner en práctica, y si ponemos en práctica y vemos que lo que acá encontramos tiene una respuesta, nos convence, eso incrementa nuestra fe y nos ayuda a buscar a Cristo para poder ser salvos, nos ayuda a buscar a Cristo para salir de cualquier lucha, cualquier problema que tengamos. La invitación al que nos está escuchando en este momento es que más allá de escucharnos a nosotros tres, que pueda leer, que pueda probar, poner en práctica, y si le convence, que siga repitiendo esa secuencia, leer y poner en práctica, que creo que podemos decir que el Señor va a darle la respuesta. Para eso, muchas gracias Pablo, para eso nosotros como adventistas del séptimo día tenemos nuestra iglesia, nuestro templo, que funciona justamente, tenemos una reunión el día sábado, tenemos una escuela bíblica a las 9:30 y después tenemos un mensaje de la palabra de Dios. Si tú quieres visitarnos, es con gusto que te vamos a recibir y no te vamos a imponer una religión. La iglesia adventista es una iglesia que respeta la libertad, de que cada uno de nosotros ha tomado la decisión de hoy estar en ella. Pero te invitamos a que tú puedas comprobar realmente que el mensaje que nosotros brindamos sábado a sábado es un mensaje basado en la palabra de Dios y un mensaje que transmite esperanza, un mensaje que transmite vida y vida en abundancia, que justamente es Cristo. Por eso estamos abiertos a eso. Los sábados a las 9:30
nosotros nos reunimos para estudiar la Biblia, pero también para escuchar la voz de Dios. Muchas gracias a todos, pero antes de finalizar me gustaría que el pastor Pablo nos pueda dirigir justamente en una oración final y también enfocando a aquellos que tomen hoy la decisión de aceptar a Cristo en su corazón. Querido Dios, te damos gracias por poder abrir tu palabra, poder encontrar, Señor, este tema de la salvación y poder entender que tú nos das la salida a la muerte, la salida al pecado, la salida a nuestras luchas, nuestras adicciones. Y Señor, que podamos hoy tomar esa decisión de buscarte a ti y allí encontrar la salida, Señor. Te pedimos que nos podamos animar a seguir buscándote en tu palabra y, Señor, que podamos encontrar también paz, que es lo que también tanto necesitamos en estos momentos. Te agradecemos por esta bendición que nos das. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias a todos, gracias a ustedes por participar. Y como dice justamente la palabra paz en hebreo, les deseamos un shalom para todos ustedes, para que ustedes puedan seguir adelante y puedan seguir viendo este programa por la gracia y la voluntad de Dios y puedan aprender más de Él, que es lo más importante. Que Dios los bendiga y que Dios realmente pueda ayudarlos a tomar la mejor decisión. Siento el sonar, sonidos de vientos, y lo siento más cerca que el ayer. Puedo oír ya la trompeta. Los salvados, el Señor vendrá y los cielos se abrirán cuando Cristo venga. Resucitarán y se levantarán, y todos los que estemos aquí seremos transformados al clamor final. Los cielos se abrirán. Las profecías cumpliéndose estarán. Y el pueblo escogido persecución tendrá. Solo falta poco tiempo. Todo indica que está cerca la venida del Señor. Y al clamor final, los cielos se abrirán.